Alguien puede decir que no importa, aunque no tengamos los productos de la tierra para alimentarnos, vamos a ir al mar a buscar alimentos. Pero también la segunda trompeta afecta al mar y se convirtió en rojo como sangre, putrefacta. Por lo tanto, los peces del mar murieron. Pero alguien puede decir, pero vamos a navegar mar adentro, mucho más adentro, porque allá quizás no esté afectada las aguas. Los barcos, la tercera parte de los barcos de la tierra también son destruidos. Es decir, no hay posibilidad alguna de buscar productos ni de la tierra ni del mar. Pero pueden decir estas personas, si no tenemos recursos de la tierra ni tampoco del mar, entonces vamos a ir a buscar algo que pueda producir los ríos, algunos pescados, peces del río. También en la cuarta trompeta afecta a las afluentes de las aguas, dulces, se vuelven todas amargas, de modo que nos es imbebible esa agua. Y después ya no tienen alimentación ni de la tierra, ni del mar, ni del afluente de las aguas. Terrible la situación que están viviendo estas personas. Después son afectados los astros. Es decir, no hay ni siquiera la posibilidad de recrearse a la luz del sol, porque son oscurecidos totalmente. Esas son la, la plaga o las trompetas que cayeron, las primeras cuatro trompetas, porque todavía quedan otras trompetas que deben sonar. Desde la perspectiva del pretribulacionismo y el premilenialismo, a la cual nosotros hemos sido enseñados y educados en todas nuestras iglesias evangélicas latinoamericanas, no solamente de las tradiciones del pentecostalismo, sino también de las iglesias bautistas, como por ejemplo las iglesias bautistas del sur, no todas por supuesto, pero la gran mayoría de las iglesias bautistas, uno leyendo sus libros dogmáticos, son pretribulacionistas y premilenialistas. Los seminarios, como por ejemplo el de Dallas, ellos fueron los que promovieron el pretribulacionismo, y el dispensacionalismo. Es mucho más antiguo, sin embargo, el premilenialismo. De hecho, la posición milenaria más antigua, premilenialismo. Cristo viene antes del milenio y él va a establecer el milenio aquí en la tierra. Y todas las iglesias latinoamericanas, Alianza Cristiana Misionera, bautistas, evangélicas y las pentecostales, con excepciones de las que son las iglesias de la Reforma protestante, las históricas como la anglicana, luterana, presbiteriana, entre las metodistas también. Bien, ahora vamos a escuchar la disertación de nuestro hermano Christopher. Vamos a ver a quién le correspondió criticar o hacer un análisis crítico del libro. Muy importante estos trabajos, hermano, de las disertaciones, porque nos ayudan a los estudios superiores después. Ya bueno, no, en realidad en el doctorado donde más se pide que se realicen trabajos de investigación, pero críticos. Es decir, ya no solamente que se dé a conocer el pensamiento de diversos autores para formarse una opinión, que tiene que ver con los niveles de licenciatura y magíster, sino ahora ya comienzan a analizarse, a juzgarse, a examinarse los pensamientos de los distintos autores. Hay que presentar una opinión crítica de los autores. Entonces debemos partir de esto, los niveles de bachiller, por ejemplo, el más básico en teología. Por eso se dan estos tipos de disertaciones para aprender a familiarizarse con, con los distintos autores y analizarlos críticamente. Adelante, hermano Christopher. Amén. Buenas noches, profesor, nuevamente. Buenas noches, hermanas. En mi caso no voy a utilizar ningún tipo de presentación. Hice un resumen personal nomás, de acuerdo a lo que me compete en este caso leer. Y les quiero compartir en esta exposición breve el capítulo 3 del libro Apocalipsis, Interpretación Eficaz Hoy, del doctor Samuel Pagán, de la editorial CLIE. Y básicamente lo que voy a exponer en este momento es lo que dice el escritor en relación a la naturaleza del lenguaje que encontramos en el libro escrito por el apóstol Juan, es decir, el libro de Apocalipsis. Parte
el doctor Samuel Pagán haciendo mucho hincapié a lo que es el lenguaje. De hecho, parte diciendo, a modo de introducción, cuán fundamental es el lenguaje cuando se quiere transmitir un mensaje, y dice lo siguiente, quiero leerlo textual. El mensaje es un sistema de signos que expresan ideas, valores, pensamientos y sentimientos. El lenguaje posee una condición importantísima para establecer un proceso de comunicación inteligente. Es conocer el idioma del diálogo, es decir, para comprender adecuadamente el libro del vidente neotestamentario, es decir, para comprender adecuadamente el libro de Apocalipsis, debemos entender su idioma, el lenguaje básico de su comunicación y su mensaje. Esto da como punto de partida Samuel Pagán en la introducción. Nos dice que no solo basta con conocer la lengua en que se escribió el libro, es decir, el griego koiné, del cual el apóstol va a hacer uso para redactar el texto sagrado, sino también, aparte de conocer la lengua, también debemos conocer la cultura, donde el idioma se desarrolló, las formas gramaticales, muy importante, y giros idiomáticos que fueron usados por parte del escritor sagrado. También es importante estudiar las costumbres, las tradiciones e ideas de la época. En su obra, el apóstol Juan utilizó un lenguaje que podemos identificar como pictórico. ¿Qué quiere decir pictórico? Que va a utilizar una serie de extensa, intensa y continua de imágenes. Lo que va a describir en este caso el apóstol Juan lo va a hacer a través de una serie continua de imágenes. Y Samuel Pagán aquí hace un comentario y dice, una imagen visual, esto es del autor, una imagen visual para Juan era más poderosa que un discurso religioso o un tratado teológico. Y parece que era el método, en este caso, cómo quería exhortarle en esa época a la iglesia o a quienes eran los receptores de este libro sagrado. ¿Qué quería hacer entonces el apóstol Juan? Graficar de mejor forma el contenido, la revelación que Dios le había entregado por medio de imágenes. Más que un discurso de teología sistemática, dice Samuel Pagán, Juan ilustra a los oyentes y lectores de su libro las diversas cualidades y características de quien se le había revelado. Es decir, le da importancia a la manifestación de Dios en cuanto al mensaje. Pero no solamente el lenguaje que va a utilizar el apóstol Juan es pictórico, sino también es litúrgico. Aparte de reflejar imágenes, el apóstol Juan va a compartir oraciones que los creyentes hacían a Dios y también alabanzas que se elevaban al Cordero. Es decir, tenían dos cualidades en cuanto al lenguaje. Era pictórico en primer lugar y en segundo también tenía la cualidad de ser un lenguaje litúrgico. Algunos temas o símbolos que encontramos en el capítulo 3 de este libro, partiendo con la bestia y el 666. Samuel Pagán define eh, estos dos símbolos. A la bestia la define como la bestia de la tierra, la cual la encontramos en el capítulo 13, del verso 11 al 18. Un hombre identificado como un falso profeta, cuyo número es el 666. Es decir, la bestia de la cual narra Apocalipsis, Samuel Pagán lo entiende como la bestia de la tierra que va a narrar el libro. Y el 666 lo va a definir como un falso profeta. No le da otra interpretación que esta. La bestia de la tierra se caracteriza por sus cualidades religiosas. Tenía capacidad de hacer sanidades, milagros y señales. Promueve la adoración a la primera bestia e incentiva a la elaboración de imágenes. La bestia del mar, de acuerdo al libro de texto que estamos leyendo, decía otra característica. La bestia del mar se refería a que ejercía un poder político. Samuel Pagán entiende que la bestia de la tierra, la bestia que encontramos en el capítulo 13, tiene más una influencia religiosa que política. El número 666. Los posibles candidatos que pueden ostentar este número, lo dice textualmente Samuel Pagán, puede ser el emperador Calígula o Nerón.
También se puede considerar a este número a los líderes religiosos antiguos como modernos, papas, sacerdotes y líderes políticos. La interpretación entre los estudiosos contemporáneos es que el número 666 se refiere a Nerón Kaiser. Es decir, se ha determinado que el 666 como interpretación correcta es identificarlo con el emperador Nerón. Eso es básicamente lo que nos dice el autor. Otro tema que aborda en este capítulo 3, el concepto de Dios. En el libro de Apocalipsis se destacan prioritariamente el poder, la majestad y la gloria de Dios. Eso es lo que se va a tocar a lo largo del libro. Estas cualidades de Dios le brindan a los creyentes esperanza y confianza. Otro tema también que se toca es la cristología de Apocalipsis. La cristología del vidente de Patmos, me gusta mucho cómo utilizó ese término, el vidente de Patmos, se basa en gran parte en temas e imágenes del Antiguo Testamento. O sea, todo lo que vamos a ver o describir acerca de Cristo tiene raíces también en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Cristo es el juez que ejercerá un juicio escatológico. También es el rey Mesías, pero a la vez es Dios y hombre. O sea, Samuel Pagan dice que en cuanto a la cristología, en gran parte se basa en temas del Antiguo Testamento, pero también no desconoce la revelación neotestamentaria. También hace hincapié acerca de la doble naturaleza o la dualidad que posee nuestro Señor Jesucristo, tanto como Dios y como hombre. Otro tema que encontramos es Satán y su ejército demoníaco. Ocupan un lugar preponderante en el libro del vidente de Patmos. Satanás, en el libro de Apocalipsis, se describe como el dragón de 7 cabezas y 10 cuernos, capítulo 12, verso 3, y la serpiente antigua, capítulo 12, verso 9. Es el enemigo de Dios y adversario de todo creyente. Finalmente será arrojado al lago de fuego y azufre, de acuerdo al capítulo 20, verso 10. Otro tema atingente al libro, la iglesia. La iglesia ha sido redimida por la sangre del Cordero y forma un reino de sacerdotes. En la nueva alianza o pacto con Dios, se convirtió en la novia o también la esposa del Cordero, y su objetivo es servir y adorar al Señor. Los niveles teológicos y de lenguaje que encontramos en el libro de Apocalipsis. Debemos considerar, dice Samuel Pagan, los diversos niveles de lenguaje que son utilizados en la obra. En primer lugar, el libro se escribió para responder a una situación concreta y específica. ¿Cuál era esa situación concreta y específica? La crisis de los cristianos al final del primer siglo de la iglesia. Y es aquí donde podemos entender que Samuel Pagan defiende bastante una postura acerca de la interpretación de Apocalipsis. En segundo lugar, otro nivel teológico y de lenguaje que encontramos. El lenguaje utilizado, aunque lleno de simbolismos, se refiere a instituciones reales y personajes conocidos. El vidente de Patmos, cuando habla de las bestias, se refiere al Imperio Romano y a sus emperadores. Y aquí, en el cuarto punto, acerca de los niveles teológicos, Samuel Pagan como que abre el panorama. De alguna forma deja abierta otra posibilidad. Dice lo siguiente: sin embargo, las posibilidades hermenéuticas no se agotan a este nivel. Es decir, que no solamente el libro haya situado la situación concreta de la crisis de los cristianos al final del primer siglo, sino que las figuras históricas a las cuales alude el libro son prototipo de otras figuras y personajes de la historia. Ofrece una continuidad a cada época de la iglesia. Es bien concreto acerca de también lo abierta que puede ser su posición en cuanto a la interpretación del libro. Y finalmente, el último punto que encontramos en el capítulo 3 es el profetismo. El libro de Apocalipsis afirma desde sus inicios ser un libro profético. Capítulo 1, verso 3. ¿Por qué es profético? En primer lugar, porque el mensaje del vidente tuvo pertenencia y relevancia en las iglesias de Asia, al mismo tiempo que ha hablado a las iglesias y a los creyentes a través de la historia.
En segundo lugar, el mensaje del vidente era firme y definido. Los creyentes deben mantenerse fieles en las crisis, pues toda la historia humana está en las manos de Dios. Y el tercer argumento, y con esto cierra su capítulo, es el siguiente. El mundo y la humanidad no están a merced y capricho de los emperadores, pues es Dios quien guía la historia hasta la consumación final. Y es así como Samuel Pagán cierra este capítulo 3 de este libro en cuanto a la evaluación crítica del contenido, los puntos fuertes del texto. Me gustó mucho el capítulo, lo poco que pude leer del libro de Samuel Pagán, me pareció un libro muy enriquecedor, maneja una gran riqueza también de palabras y términos que a veces en otros libros uno no los encuentra, pero también son fáciles de entender. Algunas debilidades me hubiese gustado, por ejemplo, que hubiese desarrollado en mayor profundidad quizás algunos capítulos, como lo hace, por ejemplo, nuestro libro de texto de Loquier, que va explicando capítulo por capítulo, si habla de las 7 copas, va explicando cada una. Samuel Pagán lo hace como más reducido. Quizás me hubiese gustado que hubiese profundizado en eso, eh, porque nos va también dando el entendimiento debido a lo que estamos leyendo. Concuerdo con la interpretación que efectúa Samuel Pagán, si bien es cierto lo sitúa a más que nada la historia de la iglesia del primer siglo, da argumentos fuertes acerca de por qué él cree que ese mensaje fue dado para esa oportunidad y bajo las circunstancias en las cuales el apóstol Juan le escribe a la iglesia de aquel tiempo. Eh, Encuentro que el libro es muy completo, no le falta nada. ¿Cómo nos ayuda al ministerio? Bueno, considero que todo texto que nos hable acerca de un libro como Apocalipsis o nos hable acerca de la epístola o del evangelio, diferentes posturas vienen a enriquecer en este caso nuestro conocimiento, vienen a cimentar también nuestra fe y también nos hacen a que nos replanteemos y busquemos otros autores que quizás no son de nuestra misma línea, pero que vienen a nutrir y también a enriquecer nuestra fe. Así que todo texto, comentario que podamos leer o trabajo de alguien viene a enriquecer nuestra vida espiritual. Así que eso sería, profesor, mi comentario acerca del libro del doctor Samuel Pagán. Perfecto, hermano Christopher, muchas gracias. El autor de posición en cuanto a la escuela de interpretación de Apocalipsis es muy claro. Yo cuando lo leí no lo tomé en cuenta, con las disertaciones me di cuenta cuál es la posición ¿cómo se llama este? Preterista. Preterista. Y también dice que no agota la interpretación con el preterismo, sino también maneja que se puede cumplir en cualquier momento de la historia, por lo tanto va jugando con la escuela historicista. Es Es como preterista un como lo diálogo. hace. Sí, Sus libros son como, bueno, este libro y otro, es como un diálogo porque finalmente como que él te va narrando algo, no es como un texto, como un texto de estudio así tan pesado, es exactamente. bien histriónico. Para algunos no le gustó para nada, a algunos hermanos. No, dijo, me arrepentí de haberlo comprado. Hay que analizarlo un poco más, hay que debatirlo, por ejemplo, acá como lo estamos haciendo nosotros. Estamos analizando cuál es el pensamiento de Pagar. Preterista, historicista, futurista, bajo ningún punto de vista. No me acuerdo quién fue, la hermana de Anaya, o Belén, parece una de las dos, de encontrar todo malo en una postura. Tenía debilidades cada una de las posturas, pero cuando habló acerca del preterismo, no le encontró ninguna debilidad. Ya, no me acuerdo quién de las dos hermanas Yo disertó eso. diserté eso, no. Ah, muy bien, ahí está. Esa. El Futurista es futurista, sí, la escuela futurista estaba toda mala, no había nada bueno. Me causó mucha gracia esa. Encontró todo malo la futurista, nada que. Bueno, otro autor dice que se puede combinar, ¿eh? ¿Por qué no se puede combinar el preterista, historicista también? Y el futurista, sí, Hermano, sí, es un género profético y no violaríamos la hermenéutica si tiene varios cumplimientos en la historia. Sí, Maradona. ese me dice yo que a mí me gustó el punto de vista de Robert Mons, que él decía que no había que cerrarse
a una sola escuela, porque como usted dijo, era una profecía, entonces si sacábamos todo lo bueno de las cuatro, nos enriqueceríamos en vez de Mm. cerrar. A él dijo eso entonces. Yo sabía que lo había leído en alguna parte, pero no guardaba de dónde lo había leído. Él fue, Robert Moses entonces, en la sección de la introducción del Apocalipsis. Muy bien. Muy buen autor es Robert Moses, si tiene la posibilidad de escribirlo, hermano, yo lo recomiendo totalmente. Mire, este libro, este es el de Robert Moses. Está brillante porque yo lo plastifico con un material, pero este es el texto. Es una obra de erudita esta, ¿eh? Es una obra realmente de erudición, de un gran académico, una fuente bibliográfica impresionante. Leyó todo lo que tiene que leer, se parece. Uf, todos los libros que leyó de Apocalipsis, Dios mío. Cualquier autor. Es una obra completa este de Robert Moore. Él es post-tribulacionista. No recuerdo si es preterista o no, pero yo estoy seguro que es post-tribulacionista. Cuando lo estaba viendo no tomé en cuenta cuál es la posición de él. Yo lo compré, aquí está el precio, 1.490. No sé si se alcanza a ver ahí. Es el precio, lo dije, 1.490. Baratísimo el libro. Imagínese este. Esto usted lo Una encuentra oferta, a 15.000 pesos, 12.000 pesos, está pero 20 parece, lo estuve yo lo mirando. compré a 1.490. Porque había en la Vida Libre en Santiago había un pale, pero alto, habían cualquier cantidad de estos libros, trajeron un pale completo, por eso estaban vendiendo a ese precio. No, están ni una fotocopia, vale eso. No estaban regalando estos libros. Así que aproveché a comprarlo, debía haber comprado más, ¿eh? He comprado mucho más. Pero eso lo compré en ese momento. Ya vamos a trabajar aquí con, a ver, esta es la clase. Quiero asegurarme que sea la clase correspondiente. La clase 13, pues ya me estaba equivocando aquí. Es la clase 13, esta no es la clase. Tiene que ser la clase número 13. ¿No es la 12, profe? No, porque la número 12 ¿O era el examen? es el examen. Por eso no Ah, tenemos 12. Siempre los 12 corresponde al examen. Esa hora tienen examen los hermanos. Perfecto, habíamos quedado en la cuarta trompeta entonces, y ahora comenzamos a ver las siguientes trompetas. La quinta trompeta, estamos en el capítulo 9 todavía. Capítulo 9, verso del 1 al verso 12. Vamos a darle lectura, por favor. ¿Quién le va a dar lectura? Hermano Nadanay, por favor. Capítulo 9, verso del 1 al 12. Amén. El quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiera al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas. Tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones. Tenían corazas como corazas de hierro, el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. El primer ay pasó, he aquí vienen aún 2 ayes después de esto. Perfecto, muchas gracias, hermano Nadanay. La quinta trompeta. La primera trompeta afecta la tierra, la segunda trompeta afecta el mar, la tercera trompeta afecta los afluentes de las aguas,
y la cuarta trompeta afecta a los astros. Ahora está afectando, ¿a quién afecta específicamente esta quinta trompeta? Primero los hombres, no, primero las plantas, vegetación, mar, agua y los astros. Y ahora directamente está afectando en esta parte, A los hombres. a los seres humanos, Terrible. Le privó primero a los seres humanos de la fruto de la tierra, después fruto del mar, después de las aguas dulces, y después le priva de los astros. Y ahora ya directamente va el juicio contra los seres humanos. Directamente a los seres humanos, dice el texto bíblico. La tormenta en 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión. Ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios. Un cierto grupo, aquellos que no tuviesen el sello de Dios. Del cielo vio Juan que caía una estrella. Nos dice el texto, esta estrella se le entregó la llave del abismo. Del pozo del abismo salió una humareda que oscureció el sol y el aire. Bueno, en la trompeta anterior ya había oscurecido esto, De la humareda salió langosta, al que se le dio poder como el de los escorpiones para atormentar a los seres humanos, que no llevaban el sello de Dios. Se les autorizó a esta langosta a torturar a las personas por un espacio de 5 meses, pero solamente de torturar, no de matarlas. Va a ser muy terrible la tortura que van a sufrir porque son semejantes a dolores producidos por escorpiones. Serán terribles los dolores, que la gente va a intentar quitarse la vida, pero sin resultados fructíferos, porque la muerte huirá de ellos. Vamos a explicar un poco eso, cómo será posible de que una persona quiera matarse y no pueda cumplir con su homicidio o suicidio. El aspecto de estas langostas era muy terrible, eran como caballos preparados para la guerra. En su cabeza llevaban algo que parecía una corona de oro, y en su cara semejante al rostro de los seres humanos. Su crin parecía a cabello de mujer y sus dientes como de león. Su coraza era como de hierro, sus alas producían un ruido de estruendo como si fuesen muchos caballos que se lanzan a la batalla. Ya con un caballo, uno cuando las carreras de caballo, cuando lo escucha pasar, es terrible porque ni un loco es capaz de atravesarse, o claro, un loco, un borracho podría atravesarse, pero es terrible. Y estos son muchos caballos que se lanzan a la batalla, es terrorífico el sonido que produce. Tenía cola de aguijón, como de escorpión, y la cola tenían poderes para torturar a los seres humanos por 5 meses. El rey que los dirigía era el ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego es Apolión, nos señala esta sección bíblica. Las personas que sufren los terribles dolores o padecimientos tienen todavía ocasión para renunciar a su maldad y poder arrepentirse. En el dolor, algunos dicen o afirman que en el dolor las personas tienden a arrepentirse, a buscar a Dios, pero aquí estamos viendo que ni con eso se arrepienten de su maldad. Pero es una forma que Dios utiliza para que las personas se arrepientan. Esta plaga no es un acto de crueldad sin sentido, sino una clara indicación de que la maldad no puede seguir su curso de manera indefinida, sin que Dios finalmente la retribuya conforme a sus obras, o como corresponde. Por lo tanto, esto no es una crueldad sin sentido, sino que está indicando que Dios le está poniendo freno al pecado y la maldad del hombre. Hasta aquí llega la maldad de los seres humanos. Ahora se le comienza a retribuir conforme a sus obras. Terrible cuando llegue ese momento. Dios le pone fin a la maldad. Ya el ser humano no va a poder seguir haciendo lo que quiera. El verso 6 sobre la muerte, huyendo de estas personas, son de carácter, ¿qué tipo? ¿Cómo será? ¿Cómo lo interpretarán? No sé si ustedes han escuchado algunos sermones en alguna oportunidad, hermanos, que buscarán. Yo la primera vez que escuché esto fue cuando me estaba convirtiendo, recuerdo a alguien que estaba hablando del Apocalipsis, se pondrán en un cerro, se tirarán al otro cerro y no van a morir. No sé dónde habrá encontrado eso, yo nunca lo vi en la Biblia, pero lo dijo así.
También había escuchado de las personas de tanto dolor que van a sufrir en ese momento, que van a subirse al 10º piso y se van a lanzar al precipicio. Y no van a morir, van a quedar todo quebrado, pero no van a morir. Eso es lo que querrá decir el pasaje bíblico. No sé, ¿cómo lo habrán escuchado ustedes, hermano, la explicación, hermanas, la explicación que se han dado? La misma que usted, hermano. Ah, muy bien. Quizás lo han escuchado en alguna parte, alguien, algún predicador famoso, yo creo, lo dijo así. Se tirarán del 10º piso. Van a ponerse una pistola a la cabeza, se van a disparar, pero no van a morir. Yo me imagino, yo no se podría concebir de manera literal esto, porque me imaginaba yo de una persona en la desesperación, va a poner su cabeza en la línea del tren y pasa el tren y le corta la cabeza. ¿Quién podría vivir a una persona sin cabeza? Eso ya sería insólito, absurdo. O una persona como los musulmanes, por ejemplo, del terrible dolor que tienen, se pone una bomba, se hace estallar en 1000 pedazos. O alguien que trabaja en las minas, por ejemplo, de desesperación del dolor, que no tiene el sello de Dios, que trabaja con minas, se hace estallar él con todo. Se hace 1000 pedazos, evidentemente que no va a poder sobrevivir. Preguntas como esas son las que no se responden, son de pasada solamente cuando se corresponde a una predicación. El verso sobre la muerte huyendo de estas personas son de carácter retórico entonces, de carácter retórico. ¿Cómo nosotros podemos conformarlo o confirmarlo de que corresponde a un carácter retórico y no es literal? En el libro de Job, tenemos que leer ahí, cualquiera que lo tenga, encuentre por favor capítulo 3 de Job. Job capítulo 3. Son 2 versos, del verso 20 al verso 22. Esta es la explicación que da Robert Mouse. Dice, son de carácter retórico, no es literal, sino es una figura retórica para describir el terrible padecimiento que la gente quiere matarse. Si alguien lo encontró, por favor, le puede dar lectura. Job, capítulo 3, verso 20 al 22. Amén. Amén. Dice así: oh, ¿por qué dar a luz a los desdichados y la vida a los amargos? Ellos desean la muerte, pero no llega. Buscan la muerte con más fervor que a tesoro escondido. Se llenan de alegría cuando finalmente mueren y se regocijan cuando llegan a la tumba. La muerte huye de ellos, lo está indicando, pero la muerte no llega. Pareciera que la muerte huyera de ellos. Pero se está refiriendo a los terribles dolores, el sufrimiento que están experimentando este hombre. Pero él no ha buscado el suicidio. El contexto no es el suicidio, sino es una forma retórica de describir los padecimientos, de tal manera que la busca, pero no la hay. Pero no la busca de manera activa, sino de una manera pasiva. Es decir, que ojalá le llegara pronto la muerte. Parece que no sé qué nombre tiene esta figura retórica de expresarlo de ese modo. La muerte huye de ellos, pero no, por supuesto, no es literal. Los hermanos que entonces que han dicho se van a lanzar del 10º piso y no van a morir, se van a tirar debajo de un tren y no van a morir. Muy difícil interpretarlo literalmente. O sea, se hacen estallar en 1000 pedazos con una bomba, o se peguen un tiro con una metralleta, un fusil en la cabeza, le destapa todo el cerebro y no va a morir. No lo puedo concebir de ese modo. Pero como una figura retórica, claro que sí, y tiene su confirmación también en el libro de Job, porque el lenguaje es el mismo que se encuentra en Job. Esa es la explicación que da Robert Mouse. Sin embargo, le preguntamos a Evis Carballosa. Evis Carballosa es fundamentalista. En su libro Apocalipsis, que lo escribió el año 97, lo de Carballosa, sin embargo, es lo que, el punto de vista o lo positivo de Carballosa. No es que todo sea negativo, yo lo encuentro también el punto de vista, estoy de acuerdo con él, porque es pre-tribulacionista, premilenista, pero es consecuente con la metodología de interpretación. Eso no se le puede criticar a Evis Carballosa, es consecuente, es decir, literal. Esto es literal, dice lo interpreta literalmente. Dice que los hombres buscarán quitarse la vida de cualquier manera, pero no podrán tener éxito, dice.
Pero no explica nada más, eso, eso solamente dice Vizcarra Llosa, pero no se hace otras preguntas como por ejemplo de una persona que se tira en ácido, por ejemplo. Se desintegra totalmente, ¿cómo no va a poder? Va a sobrevivir así, o una bomba, o una persona sin cabeza, por ejemplo. Pero no hay más explicaciones de Carballosa, no es satisfactorio en esa interpretación. Que Tim Silva, más antiguo todavía, en el año 85, escribió su libro de Apocalipsis, no explica si es literal o simbólica, pero comenta que en este juicio habrá castigo y no pena de muerte. Me gustó la explicación, pero no explica si es literal o simbólica, simplemente dice que este juicio no es de pena de muerte, sino es de castigo nada más. Y Lockyer, ¿qué dice Lockyer? Tampoco precisa cómo es que la muerte huirá de ello. Se limita a indicar que el suicidio no será posible. Parece que es un poco literal igual, ¿eh? El suicidio no será posible. Pero no sé si estas personas querrán suicidarse o no, o simplemente que están esperando que la muerte le llegue, pero no le llega de manera pasiva. Ya, vimos esa. Hermano, Sí, hermana Danay. entonces, según Robert Moss, al ser retórico sería más como un deseo de morir, así, ¿cierto? ¿O no? Sí, buscan la muerte, pero no de manera activa, sino de manera pasiva, decir, ojalá que pronto me llegara la muerte y perder la vida porque estoy sufriendo mucho, como lo decía Job. Es una forma retórica para describir sus terribles sufrimientos. La ansía, la desea, pero no toma él pasos concretos o no toma acciones concretas para quitarse la vida. No habla acerca del suicidio. Y, y cita el texto bíblico de Job, ¿eh? Porque el lenguaje es exactamente el mismo. Y Job no buscó el suicidio, sino que él ansió morir en algún momento. Bien, esa fue la quinta trompeta entonces. Quinta trompeta. La sexta trompeta, continuamos en el capítulo 9, verso del 13 al verso 19. Por favor, hermana Belén, vamos a darle lectura ahora a esa parte. Hermana Belén, ¿estará por ahí? ¿O nos estará llegando mal la señal por allá? Creo que salió a buscar su cargador, hermano. Ah, perfecto, ya, listo. Perfecto, perfecto. Hermano Christopher entonces, hermano Christopher, verso del 3 al 19. Entonces el sexto ángel tocó su trompeta, y oí una voz que hablaba desde los cuatro cuernos del altar de oro que está en la presencia de Dios. Y la voz le dijo al sexto ángel, que tenía la trompeta: suelta los cuatro ángeles que están atados en el gran río Éufrates. Entonces los cuatro ángeles que habían sido preparados para esa hora, ese día, ese año, ese mes y ese año, fueron desatados para matar a la tercera parte de toda la gente de la tierra. Oí que su ejército estaba formado por 200 millones de tropas a caballo. Así en mi visión vi los caballos y a los jinetes montados sobre ellos. Los jinetes llevaban puesta una armadura de color rojo fuego, azul oscuro y amarillo. La cabeza de los caballos era como la de un león, y de la boca le salía fuego, humo y azufre ardiente. La tercera parte de toda la gente de la tierra murió a causa de estas tres plagas: el fuego, el humo y el azufre ardiente que salían de la boca de los caballos. El poder de estos caballos estaba en la boca y en la cola, pues sus colas tenían cabezas como de serpiente, con el poder para herir a la gente. Perfecto, muchas gracias, hermano Christopher. La tercera parte de esta no lo estoy viendo. La última clase no sabíamos cómo era la tercera parte. Ahí está. La tercera parte, eso es. Fue afectada la tercera parte, ¿eh? Ahora le afecta la tercera parte de la humanidad. Ya. Pero después, si vamos a seguir avanzando más adelante, he afectado la tercera parte de esto después. La tercera parte que quedó, después afectada. Ah, y sigue siendo afectada. Y después, más adelante, la tercera parte de los seres humanos, es decir, la tercera parte de los que quedaron son vivos. Entonces se sigue matando o muriendo más personas en los juicios. Y después dice la tercera parte de los seres humanos, pero son los seres humanos que han vivido.
que han sobrevivido. Y después se sigue diciendo la tercera parte. Ahí, la tercera parte. Y después, la tercera parte de los seres humanos fueron muertos. Y después se dice la tercera parte de los otros seres humanos, las otras plagas que están por venir de las copas, sobrevivieron. Y después sigue avanzando. La tercera parte de los seres humanos murieron. Y así, la tercera parte. Es decir, aquí la población mundial, si no fueran los 7 años de la gran tribulación, como lo mencionamos nosotros, los 7 años de la tribulación, entonces no quedaría ser humano viviente en la Tierra. Tanta gente que va a morir, la tercera parte de los seres humanos murieron. Impresionante. ¿Cómo van a morir los seres humanos en ese momento? Afecta a la humanidad entonces, nos dice el pasaje bíblico. Los seres humanos lo afecta o son afectados. La cantidad de tropas para la destrucción de la tercera parte de la humanidad. Aquí habrá una guerra entonces para matar a la tercera parte de la humanidad, señor. Qué cosa más terrible. Esto va a ser una guerra, pero escalofriante, espeluznante, como no la había nunca. Pues la cifra, ¿cuál es la cifra que nos llega? A ver, ¿dónde está la cifra? Tercera parte de la humanidad. 200 millones. 200 millones son los soldados que van a combatir. Los caballos y jinetes tenían corazas de color rojo, encendido, azul, violeta, amarillo, como azufre. La cabeza de los caballos como de león, por la boca echan fuego, humo y azufre, y salían de la boca de los caballos. Algunos lo interpretan acá como cañones, como aviones, como bombas, tanques de guerra. La tercera parte de los seres humanos morirán por las 3 plagas de fuego. La tercera parte, por las 3 plagas de fuego, humo y azufre que salían de la boca de los caballos, pues el poder de los caballos radicaba en su cola, y en su cola que era semejante a cola de serpiente, y tenían cabezas con las que hacían daño, lo dice el verso 19. Ahí tenemos escorpiones, tenemos ahí una serpiente, también tenemos una imagen. Robert Mous explica lo siguiente con respecto a esta trompeta, la sexta. Explica que los caballos cuya boca proceden fuego, humo y azufre alude a un origen diabólico. Por eso se habla acerca de la boca procede fuego, humo y azufre. El símbolo de esto es que proviene de un origen diabólico. No es un símbolo de tanques, cañones, ni de buques de guerra de los tiempos modernos, sino del origen diabólico, porque así lo entendieron la gente de aquella época. Eso es lo que simboliza esto. El hecho de que los caballos tuvieran colas como de serpientes es quizás otra manera de hacer hincapié en el origen diabólico de estos caballos. Aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás. Dios trata a los seres humanos a través de la historia de diversas formas para llamarle al arrepentimiento. Dios llama una y otra vez al arrepentimiento. Pero, ¿qué hicieron los sobrevivientes en el capítulo 9? Estamos todavía en el verso 20, hermana Danay, o hermana Danay, por favor. ¿Qué ocurrió? ¿Cuál fue el resultado del toque de estas trompetas? Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. No se arrepintieron. No se arrepintieron de sus pecados. A pesar de todo lo que le ocurrió, no quisieron arrepentirse de sus pecados. Muy bien. ¿Y qué más hicieron estas personas? Si no se arrepintieron, también el verso 20, Se dedicaron a la idolatría, a la hechicería. continuaron adorando a los demonios y a los ídolos. Y en el verso 21, no sé si habrá llegado la hermana Belén, verso 21,
Como no se Sí, ya estoy arrepintieron. acá. Ah, muy bien, hermana Belén. Como no se arrepintieron, continuaron adorando a los ídolos. ¿Qué más hicieron estas personas? Dice, y no se repitieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Muy bien, no se arrepintieron, continuaron practicando como si nada hubiese pasado, como si no hubiese ningún tipo de juicio. No se arrepintieron de sus asesinatos ni de sus artes mágicas, las inmoralidades sexuales y robos. Bueno, ahí el término castellano, como dice, fornicación o adulterio, en el castellano se entiende como fornicación, relaciones premaritales, adulterio, relaciones extramaritales. Pero es muy limitado la traducción de adulterio o fornicación, muy, muy limitado porque se refiere a una relación tanto premarital o extramarital. Pero el griego no hace esa diferencia, no lo especifica con el vocablo que va a emplear, que es porneia. Es el término en griego, porneia. ¿Y porneia qué es lo que es en griego? No hay nada específicamente concreto, sino que se debe traducir al castellano, como lo traduce acá alguna versión internacional, yo creo que lo menciona así, inmoralidades sexuales. Por lo tanto, un término genérico para describir todo tipo de inmoralidades sexuales. Aquí entra homosexualismo, lesbianismo, zoofilia, relaciones premaritales, extramaritales, y todas eh, las perversiones relacionadas con la sexualidad. Porque el vocablo porneia es más general. En castellano no existe una palabra, tiene que emplearse dos, inmoralidades sexuales. Bien, eso es lo que caracterizaba a estas personas. Llamó a Adán y Eva con ternura, del mismo modo como lo hizo con Caín cuando ellos pecaron. Da tiempo suficiente para procurar el arrepentimiento de los cananeos, 400 años. A los israelitas les envió los profetas para restaurar las relaciones con Dios. Finalmente, en los últimos tiempos envía a Jesucristo, con el mismo mensaje de que se arrepientan. Cristo envía a los discípulos. ¿Qué están predicando los discípulos? El arrepentimiento. En la consumación del tiempo, el Señor emplea la gran tribulación con el mismo resultado de siempre. La gente no se arrepiente. Sigue con su corazón endurecido, obstinado, rebelde, que lo lleva a su autodestrucción. Ayer me estaba comentando un hermano de acá del ERCE que al ver a los profetas mayores, Isaías, al profeta Jeremías, una y otra vez se le hacía un llamado al arrepentimiento con Adán, con Eva, con el pueblo en el Antiguo Testamento, pero siempre tenía la misma respuesta, no se arrepentían de sus pecados. Y él lo comparaba con las personas de hoy, se les llama una y otra vez, pero no se arrepienten de los pecados. El pecado es realmente serio, embrutece, insensibiliza la conciencia humana. Continuemos avanzando. Tengo la hora para no pasarnos. Estamos bien. Profe, Sí, hermano Christopher. he escuchado sermones, recuerdo que en una escuela dominical igual teníamos como controversias en este periodo en sí, porque al ver tanto pecado y bueno, el castigo y la posición de la iglesia ya que se encuentra alejada de todo este escenario apocalíptico, Mm, veíamos como la imposibilidad de la salvación en sí, porque si el Espíritu Santo ya se había llevado a la novia en este caso, siempre decíamos que, de acuerdo al libro de texto, que el Espíritu Santo ya estaba ausente en este caso desde el escenario de la tierra en el cual estaba situado. mm, Previo a la gran tribulación. mm. La hermana Danay, hermana Belén, esa pregunta en la escuela dominical, el estudio bíblico, es la misma que se plantean en toda la iglesia, ¿verdad? Porque en mi iglesia se plantean la misma pregunta, de si el Espíritu Santo se va o no se va durante el momento de la gran tribulación. Sí, Claro, hermano. Es típico, ¿eh? Es típico dentro de las iglesias nuestras.
no es, a ver, William MacDonald lo explica muy bien en su comentario bíblico. No recuerdo si hay otro autor que lo explique también, pero por lo menos él lo explica muy claro. Cuando habla acerca del Espíritu Santo, o de Dios, el Espíritu Santo, en el momento de la gran tribulación, porque él se lleva a la iglesia, se va con la iglesia. Es retirado, pero en un sentido solamente. Él dice que es retirado en sentido corporativo. En ese sentido es retirado, en un sentido corporativo de la iglesia, porque él es el que mantiene, sostiene a la iglesia y se la lleva. En ese sentido corporativo de la iglesia, esa función del Espíritu de Dios no va a estar presente en la tierra. Pero en la otra función regenerativo, esta función del Espíritu Santo permanece todavía durante la gran tribulación. El aspecto regenerativo del Espíritu de Dios. Y de la llenura con el Espíritu Santo también, por supuesto, también lo más probable, por eso que hay personas que están predicando, testificando, con la única manera de testificar con tanta valentía como los testigos de 124.000, es porque el Espíritu de Dios está dando esa valentía durante ese momento de la gran tribulación. Pero eso no lo dice William MacDonald, lo dice que se va en ese sentido corporativo de la iglesia, pero regenerativo permanece. ¿Por qué permanece? Porque durante la gran tribulación hay muchas personas que son salvadas, que se salvan. ¿Quiénes son estas personas que se salvan? Aquellos que nunca han oído el Evangelio. Porque actualmente no todas las personas han oído el Evangelio. Actualmente debe haber unos 2.5 mil millones de personas en la Tierra que no ha escuchado, no ha tenido la oportunidad de oír el mensaje del Evangelio de Jesucristo. No lo conocen, no han tenido la posibilidad de conocerlo. Los misioneros dicen, a las aldeas donde nosotros hemos ido a testificar, conocen el McDonald's, conocen la Coca-Cola, pero no conocen el nombre de Jesucristo, no tienen esa posibilidad. Pero también se podría decir, pero la tecnología, los medios electrónicos actualmente, ¿cómo no van a tener acceso al conocimiento de Jesucristo, el cristianismo? Pero es que nosotros vivimos en una sociedad tecnológica, pero es la nuestra, la que en Chile, pero hay que irse solamente a aquellas zonas de África o en otras partes de Papúa Nueva Guinea, por ejemplo, donde no hay acceso a la tecnología, a la electricidad, al agua potable, tampoco hay ni siquiera eso, acceso al agua potable, tienen que ir ni siquiera de un pozo, sacan, pueden sacar agua, van a un canal, a un riachuelo, se demoran como 2 semanas en llegar a ese riachuelo, van en carreta, y esa agua que llevan es solo para beber, ni siquiera para bañarse, porque se limpian ellas, y los hombres y mujeres andan siempre con barro, con arcilla. Ahí no hay radio, no hay internet, no hay nada, periódico, nada. Son 2.000 millones de personas actualmente que no escuchan el Evangelio. La iglesia puede ser levantada ahora mismo. ¿Y quién le va a predicar a esas personas durante la gran tribulación? Los 144.000 sellados, los 2 testigos también, y los 124.000 sellados, lo más probable en las ciudades, en los sectores rurales, cerca de las ciudades, y los 2 testigos, lo más probable, están predicando en Jerusalén, nos dice el pasaje bíblico, pero por medio de la televisión o medios tecnológicos es conocido en todo el mundo, con sus traductores, lo más probable. Pero, ¿quién llega a esas partes, a esa zona donde no hay tecnología? El ángel eterno, perdón, el ángel. Hay un ángel que se encarga de predicar el evangelio eterno a todas las naciones. Adorad a aquel que hizo los cielos de la tierra, porque el gran día de su juicio ha llegado. Hay 3 movimientos misioneros durante la gran tribulación, entonces está los 2 testigos, el ángel y los 144.000. Los 2 testigos y el ángel deben ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Y gracias a esa obra misionera durante la gran tribulación, una multitud impresionante, incontable, de toda lengua, tribu, pueblo, nación, fueron sacadas de la tierra. Ahí lo más probable que sean que van a ser martirizados durante la gran tribulación, la persecución del anticristo, son los que se convirtieron a Cristo. ¿Quiénes
¿quién fue el que los convenció de pecado, juicio y justicia? En la Sagrada Escritura no hay otro sino el Espíritu de Dios que hace esa obra de convencer de pecado, juicio y justicia. Pero también puede decir, es que los castigos, los juicios tan terroríficos, de que el agua se convierta en sangre, en amarga, caiga una estrella del cielo, se oscurezca todas las cosas, eh, todo lo que nos menciona la gran tribulación, eso lleva a la gente al arrepentimiento. Pero el libro de Apocalipsis dice que ni aún con eso se arrepintieron. La única manera de que las personas se arrepientan es por la obra persuasiva del Espíritu de Dios que convence de pecado, juicio y justicia. Porque el Espíritu de Dios toma la sangre de Cristo y la aplica al creyente para producir la conversión. También la Escritura dice que el Espíritu de Dios trae al Padre y al Hijo a morar dentro del corazón de ese creyente, para hacerlo creyente. Por eso que el espíritu regenerativo permanece durante la gran tribulación, pero no en el sentido corporativo, porque la iglesia ya fue llevada al cielo. Hay personas que se salvan entonces. Claro, la otra pregunta puede ser, hermanos que estos están descarriados, hermanos que se quedaron, las iglesias que se quedaron, quizás se conviertan. Pero esas personas van a tener que, ¿cómo es que dicen? Van a tener que morir para salvarse. La salvación siempre ha sido por fe, no es por la muerte. Si los que van a morir, pues ya son salvos ya. No es por morir a hacer una obra, en ese sentido la obra sería una muerte. No sé si quedó claro, lo expliqué bien, mis hermanos, hermanas. Sí, profe. De hecho, nosotros utilizábamos ese texto de estudio de Nueva Vida en Cristo, creo que ¿Mm? se llamaba el texto. Y claro, ahí el texto citaba a uno de los evangelios, no recuerdo si era Mateo, que decía que Cristo creo que le decía en ese tiempo que el dolor o el sufrimiento iba a ser momentáneo nomás. Y el autor después lo transcribía, claro, a los 3 años y medio, que solamente iba a ser después de otro poco de tiempo, pero sí iba a haber la oportunidad de que los inconversos puedan, en este caso, alcanzar salvación. Pero mediante, obviamente, la aplicación de dolor y sufrimiento, porque no iban a ser participantes del evento del rapto de la iglesia. Correcto, correcto, correcto. Muy bien. Sigamos. A ver, pero tengo que borrar esto primero. Lo voy a borrar. Continuemos entonces. El, el ángel y el rollo pequeño, el capítulo 10 nos encontramos ahora. Capítulo 10. Las características en esta sección, el intervalo entre la sexta y la séptima trompeta nos encontramos ahora. En esta sección el apóstol Juan registra las visiones del ángel poderoso, el rollo pequeño, y narra la misión de los dos testigos, en toda esta sección del capítulo 10 hasta el capítulo 11, verso 19, y la circunstancia en que se desarrolló el ministerio de estos dos testigos. ¿Cuáles son las características de este ángel? Nos dice el verso 1, es un ángel poderoso. Baja del cielo, envuelto en una nube, y en su cabeza lo rodeaba un arco iris, y su rostro era como el sol, y sus piernas parecían columnas de fuego. En su mano tenía un rollo pequeño escrito que estaba abierto en el verso 2. Su pie derecho lo puso en el mar y el izquierdo sobre la tierra, el verso 2. Grita muy fuerte, tan similar como el rugido de un león. Le ordena a Juan a comerse el rollo pequeño. Eso es lo primero que se observa ahí. A comerse este rollo pequeño. Es la misma imagen que encontramos en el profeta Ezequiel, a comerse el libro. Asimilar el libro. ¿Qué más se ve ahí? Aparte del ángel, las características del ángel. Las órdenes que recibe Juan, ¿cuáles son? Los 7 truenos le prohibieron a Juan escribir lo que oyó, pues debía guardar en secreto lo dicho por los 7 truenos. ¿Qué habrán dicho? Tuvo la tentación de registrarlo y los 7 truenos se lo prohibieron. No lo escribas, porque esto ha sido hay secretos, no
ha sido prohibido darlo a conocer. De esta prohibición aprendemos de que si Dios ha revelado mucho, también hay ciertos secretos que no lo va a dar a conocer a los seres humanos, por lo tanto nosotros debemos conformarlo con lo que sabemos de parte de Dios. También se le ordenó a comer el rollo pequeño y a volver a profetizar acerca de muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes, en el verso 11. Como ocurría con los profetas del Antiguo Testamento, Isaías, Jeremías, el profeta Ezequiel, el profeta a las naciones, como Dios le dice al profeta Jeremías. El Juan, que también es un profeta, y este género de Apocalipsis también es un género profético, es el profeta y representante del Dios universal, no solamente de los judíos, como en el caso de los profetas, no es solamente el predicador de la iglesia, sino el predicador a todas las naciones. Lo que le predijo a Juan, ¿cuál fue la predicción a Juan? El ángel le dijo que el tiempo ha terminado. Hoy tremendo mensaje en el verso 6. Y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. El tiempo se ha acabado. Se culmina la historia de la humanidad. Dios inicia la historia de la humanidad, creando a Adán y Eva, y Dios mismo se encarga de darle final. Se acabó la historia humana. Qué lindo, qué maravilloso eso de que Dios concluya la historia de la humanidad. No, no se perpetuará los seres humanos y las naciones, las guerras y la maldad del ser humano para siempre. Le va a poner un fin el Señor a la historia de la raza humana. Y después se entra a otro tiempo, desconocido para nosotros, que es la eternidad. Y vamos a estar ahí en ese tiempo, en el tiempo de Dios, en la eternidad. Cuando el ángel tocó la séptima trompeta, se cumplirá el designio de los secretos de Dios, tal como lo anunció a sus siervos los profetas. Ahora, en verso 9, aquí le dice el verso 9, y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Será dulce como la miel, pero después resultará ser amargo. ¿Qué querrá decir esta visión de comerse, devorarse el librito? No es sencillamente una manera figurativa de decir, digérelo mentalmente o apropiarse del mensaje. En el caso de Juan, el mandato le llevó a un acto real, aunque dentro de una experiencia visionaria, que simbolizaba a su vez la completa apropiación de la revelación profética de Dios, hacer la palabra suya. Fue dulce a su paladar. ¿Por qué habrá sido dulce a su paladar? Porque el gobierno de la tierra iba a pasar ahora de Satanás a Jesucristo. Por eso le fue dulce, quedó contento Juan, cuando supo que este libro contenía que los traspasos del mundo de Satanás a Cristo. Pero luego fue amargo en su vientre, porque la ira de Dios se va a desatar de manera furiosa sobre los seres humanos. Este traspaso de gobierno de Satanás a la de Cristo, va a haber derramamiento de sangre, violencia. Los post-tribulacionistas interpretan esta sección acá, los post-tribulacionistas, Robert Moe, post-tribulacionista, ¿a qué se refiere el post-tribulacionismo? Cristo viene después de la gran tribulación. Lo interpretan que es dulce porque se cumplirá el plan de Dios sobre la humanidad, pero es amargo ya que la iglesia experimentará terrible sufrimiento en la tierra durante este periodo de la gran tribulación, porque para los post-tribulacionistas la gran tribulación es la gran persecución contra la iglesia perpetrada por el anticristo, no es el juicio de Dios contra la humanidad incrédula. Estos tipos de interpretaciones post-tribulacionistas y pre-tribulacionistas determina cómo se va a interpretar las secciones de Apocalipsis. Nosotros lo entendemos como juicio de Dios para la gente incrédula. Pero los post-tribulacionistas
es la ira de anticristo contra la iglesia, el sufrimiento que sufre la iglesia. Por eso fue dulce, pero después fue amargo porque va a tener que la iglesia pasar por la gran tribulación. ¿Qué más? En el capítulo 11 estamos ahora, en el verso del 1 hasta el verso 14. Esta sección es bastante amplia, pero vamos a dar lectura. ¿Quién me falta que lea? Hermana Antanay, por favor, del capítulo 11, verso del 1 al verso 14, vamos a leer esta parte bíblica. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos lo vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. Muchas gracias, hermana Antanay. Se narra la labor de los 2 testigos entonces en esta sección. No se menciona explícitamente quién es el que ordena a Juan y los 2 testigos a llevar a cabo las órdenes, pero no puede ser otro sino Dios mismo quien tiene autoridad sobre sus hijos. A Juan se le ordena que midiera el templo. El templo, él está en la isla de Patmos. Por lo tanto, esta acción de medir el templo es en un estado visionario. Y el altar para calcular cuántas personas pueden adorar allí. Sin embargo, no debía medir el atrio exterior porque ha sido entregado a los paganos para que la pisoteen durante 42 meses. Estos 42 meses equivalen a 1260 días. Eso tiene, y si lo traducimos a años, son 3 años y medio, como dice el pasaje. Por otra parte, los 2 testigos se le encargó que profetizaron durante 1260 días, vestidos de luto. 1260 días. Es decir, 3 años y medio, ¿eh? A estar profetizando a estas personas. Atormentaban a la gente, dice una sección, atormentaban a la gente, por eso que cuando mueren se envían regalo a todo el mundo, se hacen gran celebración por la muerte de estos tipos, porque los atormentaban. Pero si no hacían nada, esto es algo cruel, como un soldado, por ejemplo. ¿Qué es lo que está haciendo esta gente? Solamente predicar. Aquí lo dice, o profetizar por 1260 días. ¿Qué es lo que le atormentaba entonces a esta gente? No era temas económicos, políticos, culturales, agobios financieros. ¿Qué era lo que le atormentaba a estas personas? ¿Creen ustedes? Pues estaban realmente desesperados y eran torturados o estaban atormentados por lo que ellos predicaban. Ya no querían seguir escuchando porque era un tormento el oír el mensaje de estas personas. Era la conciencia, ¿eh? Realmente
estas personas tocaron las conciencias de esta gente, por eso que en vez de llevarlo al arrepentimiento, porque era atormentado la conciencia, cuando es acusada, es atormentada la conciencia, no lo deja tranquilo, en vez de arrepentirse, ellos resistían o sufrían este tormento. Por eso cuando mueren se alegran bastante. Por fin murieron estas personas, dijeron la gente. Están vestidos de luto. Se identifica a estos dos testigos como los dos olivos y los dos candelabros que están delante de la presencia del Señor de toda la tierra. Los dos olivos y los dos candelabros en el libro de Zacarías, profetas menores del Antiguo Testamento, representa a Zorobabel y otro a Josué. Uno que es el líder político y el otro el líder religioso. Se identifican por lo menos claramente allá, en el libro de Zacarías. El libro de Zacarías creo que es, no creo que me equivoque si el libro de Zacarías. ¿Tomaron profetas menores ustedes, cierto, hermanos? Algunos no. Parece que la hermana Danay parece que tomó profetas menores. Pero ahí estaba. Sí, hermano. Zacarías el profeta. Los olivos son eso, Zorobabel y el sumo sacerdote Josué. Pero acá no se dice nada. Estos son los olivos, no podemos decir que son Josué y Zorobabel revividos. No dice nada más. Están delante de la presencia de Dios, nada más. Se le ha otorgado grandes poderes de tal forma que pueda lanzar fuego de las bocas de ellos, para matar también. Si alguien le pretende hacer daño, son inexpugnables esta gente. Pueden cerrar el cielo a fin de que no llueva mientras estén profetizando. Son como Elías entonces. También pueden convertir agua en sangre, son como Moisés. Y para azotar la tierra cuantas veces quieran con toda clase de plagas, como Moisés, como Elías, como Moisés. Son como Zorobabel y son como Josué. Luego de terminar su encargo de testificar de Cristo, la bestia los va a vencer y los va a matar. Van a morir en el mismo lugar donde Cristo murió, en Jerusalén. Pero los términos que se aplican a esta ciudad de Jerusalén en esta época son Sodoma y son Egipto. Pero estos dos testigos no acabó su misión con su muerte. Pues después de 3 días y medio, el Señor los va a resucitar con un cuerpo y con un alma. Los resucita. Mire, aquí hay un arrebatamiento en la iglesia. Ese uno, cuando hay una resurrección ahí de los creyentes, cuando Él venga. Acá tenemos otra resurrección de los dos testigos. Y habrá otra resurrección también después en la segunda venida de Cristo, otra resurrección. El juicio final habrá otra resurrección. En algún momento los que mueren durante el milenio tienen que resucitar también. Desde esa perspectiva, hay varias resurrecciones entonces. Aquí vemos otras más. 2 de personas que murieron y después resucitaron. Y dejaron perturbado a la población, a sus enemigos. Una vez ascendidos los dos testigos, en la ciudad se produjo un violento terremoto. Se derrumbó la 10ª parte de la ciudad. Todo esto es Jerusalén. Perecieron 7.000 personas en ese terremoto. Violentísimo. Algunos dieron gloria a Dios, y otros no. Aquí queda ilustrado el resultado final de los hijos de Dios contra los hijos de las tinieblas. Finalmente la alegría se va a convertir en llanto para algunos, y para otros el llanto se convertirá en tristeza. Luego continúa la catástrofe para la humanidad, pues viene el tercer ay, un lamento sobre la gente. La ciudad donde mueren los dos testigos es Jerusalén, donde murió Jesús. Metafóricamente se le llama Sodoma, Egipto. Sodoma puede describir lo más profundo de la degradación moral, mientras que Egipto es sinónimo de la opresión, inmisericordia y la esclavitud despiadada. Por eso se le llama Sodoma y Egipto. El uso de cifras metafóricas indica que los habitantes de Jerusalén han sobrepasado el colmo de la iniquidad o de la soberbia. Sobre los dos testigos, la identidad de estos dos testigos. Prevalecen dos, una simbólica y la otra literal. ¿Quiénes son estos dos testigos? Que van a predicar durante 3 años y medio en la gran tribulación. Increíble, 3 años y medio bastante durante la gran tribulación. Van a tener estas personas del mundo, tener la oportunidad de escuchar a los dos testigos.
los que interpretan simbólicamente los dos testigos. Los dos testigos son símbolo de la iglesia que da testimonio en los últimos tiempos y agitados días antes del fin. Para los post-tribulacionistas, entonces, son estos. Estos dos testigos son la iglesia. Esa es una interpretación que se da. El hecho de que se presente a la iglesia bajo la figura de dos testigos surge bien de la ley conocida del Antiguo Testamento, Deuteronomio capítulo 19, verso 15, donde dice que en un tribunal, en un juicio, el testimonio válido son de dos testigos como mínimo. Por eso que para simbolizar a la iglesia se dice dos testigos. O bien el deseo del autor de Apocalipsis de subrayar las funciones real y sacerdotal de la iglesia. Es decir, la iglesia tiene una función real y sacerdotal. En ese sentido, simbólicamente se menciona como los dos testigos. ¿Quién dice eso? Robert Mose. Para Robert Mose, entonces, los dos testigos son y representan la iglesia. Cualquier otra identificación, dice Evis Carballosa, cualquier identificación que se efectúa a estos dos testigos solo se basa en inferencias. La Biblia no dice quiénes serán. Lo que sí se puede afirmar exegéticamente es que los dos testigos serán dos individuos escogidos y dotados por Dios para realizar un ministerio especial durante la gran tribulación. Entonces son dos personas reales, literales. Bueno, Carballosa siempre se va a caracterizar por la literalidad. Son dos personas literales. ¿Qué creen ustedes, hermanos? ¿Cuál será la...? Miren, bueno, ahí, el hecho ya de ser pre-tribulacionista ya le va indicando que son dos testigos literales, porque Robert Moe es post-tribulacionista, entonces no podría interpretarlo de otro modo. Para ser consistente con la escuela de interpretación en cuanto a la gran tribulación. No sé si lo habrán escuchado en su iglesia, en los sermones que se han dado, o a quienes ustedes han escuchado con respecto a la identidad de estos dos testigos. Los que no experimentaron muerte, o al menos la Biblia narra que no murieron. ¿Quiénes fueron estos? Elías y Enoc. Sí, creo que a ellos yo he escuchado en sermones que se le atribuye este evento de los dos testigos. Elías y Enoc, entonces. Correcto. Porque tienen que morir para ir al cielo, es la explicación que se da. Necesariamente, pero no necesariamente, porque cuando venga Jesucristo por segunda vez a arrebatar a su iglesia, muchos creyentes que no han muerto van a ser transformados, por lo tanto, para ir al cielo no necesariamente tienen que morir, porque aquellos que la gran tribulación, antes que venga el Señor, el arrebatamiento de la iglesia, los que estén muertos van a ser resucitados en cuerpo glorificado, pero los que vivan van a ser transformados, glorificados en un abrir, ¿cierto? No necesariamente. Tiene que ser dos testigos reales, históricos, entonces dos personas que van a predicar la palabra, profetizar durante ese tiempo. Ya, sigamos avanzando. La séptima trompeta, cuando se toque la séptima trompeta. Con el toque de la última trompeta, Juan escucha voces que decían que el reino del mundo así han pasado a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Y Él reinará por los siglos de los siglos. Si la voz indica en el traspaso del reino del mundo al Señor, los 24 ancianos en su adoración al Señor agregan más detalle de la toma de poder de parte de Dios. Exaltan los atributos de Dios. Dios es omnipotente, es soberano, es justo. Luego de esta escena celestial, Juan vio una visión más sublime aún en el cielo. Se abrió el templo de Dios. Pudo observar el arca del pacto. Hubo relámpagos, estruendos, truenos, terremotos y una fuerte granizada. Qué espectacular lo que vio Juan, quedó maravillado este hombre. Muy bien, aquí vamos a descansar un momento, mis estimados hermanos. Vamos a tomar un cafecito o un mate, tecito, lo que tengan. Y retornamos a las 9 en punto con la ayuda del Señor.